Parte que nos toca, reitero y quiero que quede claro la invitación al señor Núñez Feijóo a ser entrevistado en este programa, porque de verdad no tiene sentido que haya pasado ya 2 años sin venir por la hora de la 1 simplemente por haberle corregido en una entrevista unos datos que objetivamente no eran correctos, eran falsos. Entonces reitero mi invitación personal al señor Núñez Feijóo porque estamos deseando de verdad que vuelva a la hora de la 1. En este contexto, a las críticas habituales del líder de la oposición, ayer Núñez Feijóo sumó una muy dura contra esta casa, contra Radio Televisión Española. La televisión española de pública ya solo le queda que la pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Pero ya no es una televisión pública, es un aparato propagandístico impúdico que arrincona a todos los buenos profesionales que trabajan allí. 7% de cuota de pantalla en simulcast, más de 400.000 espectadores de media y más de 1.600.000 espectadores conectaron en algún momento con este programa. También enhorabuena a nuestros compañeros de Mañaneros 360 porque también son líderes con un 16,8% de share, más de medio millón de espectadores de media, casi 2.300.000 espectadores únicos. Y gran estreno de Directo al Grano con un 11,1% de cuota de pantalla, con cerca de 1 millón de espectadores de media y casi 3 millones vieron el programa en algún momento. Fue la opción más contactada en su franja. Esta sin duda es, como se pueden imaginar, una de las noticias que nos encanta dar cada día. Gracias una vez más por su confianza, por estar ahí. Bueno, lamentamos desde luego que el señor Núñez Feijóo tenga esa opinión de Radio Televisión Española. Le daremos, por supuesto, la relevancia que merece su opinión y, en todo caso, reitero la invitación para que el líder de la oposición venga a este programa, porque, insisto, no tiene sentido que 2 años después falte en el programa líder de la mañana en España solamente porque se corrigió unos datos que ofreció y que no eran ciertos. Y, en todo caso, podemos hablar de independencia en todas las radios y televisiones públicas de este país, porque yo estaré encantada de hacerlo y creo que puedo dar unos muy buenos ejemplos. Vamos, pues eso fue. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, yo creo que en la vida profesional o política, ¿no?, hay argumentos profesionales y en este caso yo creo que Feijóo arrastra también un tema personal, ¿no?, desde las elecciones del 23 por 2 motivos. Uno, por la famosa pregunta y repregunta sobre la actualización de las pensiones, ¿no?, cuando mintió en la entrevista y eso hay analistas que interpretan que no solo fue eso, pero eso en parte le costó las elecciones o parte del rédito que venía en la campaña electoral acumulando, y otra, la no asistencia también al debate en Televisión Española, que tampoco le salió bien ese portazo que dio, ¿no? Y arrastra tanto esa crítica a Televisión Española como, por ejemplo, a otros organismos como Correos, del que se puso en duda incluso si estaba haciendo bien el voto a distancia y si había boicot, y es un tema que sale recurrentemente, ¿no?, en estas 2 sociedades públicas. Y desgraciadamente lo digo porque utiliza a trabajadores. De hecho, recuerdo que hubo una agresión a un trabajador de Correos y ha habido agresiones también a trabajadores de Televisión Española. Y desgraciadamente es un tema recurrente que se va sacando, bueno, para no hablar a lo mejor de temas que le incomodan, como por ejemplo la posición del Partido Popular en el tema del genocidio de Israel. Bueno, sacan Sarajevo y sacan Televisión Española. Yo creo que es parte de una sensación de que no controlan ese tema, de que ese tema les perjudica absolutamente porque no responde a una mayoría social. Y bueno, es atacar a lo público, por cierto, algo que es público, que el Partido Popular en algún día ganará las elecciones y lo tendrá que retomar. Imagino que lo hará mucho mejor, como ha hecho otras cadenas de televisión, por ejemplo, como Telemadrid o como Apunt, ¿no?, que son conocidas por su pluralidad gallega, en las mesas, o la televisión gallega, que el propio Feijóo, y que tiene viernes negros o martes negros, no me acuerdo qué día lo hacen, pero vamos, que acumulan muchísimas quejas, dimisiones y protestas. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues que el presidente del Partido Popular y los responsables de todos los partidos políticos que están en el Parlamento tienen no solo el derecho, sino también la obligación de valorar la gestión de las empresas, que son de todos. Muy bien, Radio Televisión Española, Correos y la que se tercie. Con datos. Tienen la obligación de hacerlo y tienen con datos y con una valoración que tiene que ser no solo cuantitativa con datos, sino también cualitativa. Pues que si me no diga le gusta, me parece muy bien que lo diga. Igual
igual que hacen el Partido Socialista o Sumar o Más Madrid cuando hablan de Telemadrid, o la oposición en la Comunidad Valenciana cuando hablan de Apun. Es que para eso están los grupos en el Parlamento, para valorar la gestión de las empresas públicas y para fiscalizar a los responsables de las empresas públicas, que son de todas, de todos. Es que me parece muy bien que lo haga. Y esa es su opinión, pues esa es su opinión. Y para eso están las comisiones, en el Congreso y en los parlamentos autonómicos. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Yo siempre digo en estos casos, aquí en todos los sitios, que vengo a los medios de comunicación donde se me invita y digo lo mismo en todos los lados. Y se lo digo a alguien del PSOE y a alguien del Partido Popular. Y aquí, cuando puedo y cuando se me deja, digo exactamente lo mismo que cuando voy a otro medio, aunque sea en principio de ideología diferente o haya compañeros diferentes. Creo que él se refiere más a lo que pasa en algunos programas de televisión de la cadena pública respecto a cómo se enfocan programas o cómo presentadores o moderadores directamente dan juicios de opinión y opiniones respecto a determinadas cuestiones, o incluso en las últimas semanas se ha atacado a dirigentes políticos. Se refieren, me parece, que más a eso especialmente, y creo que en esos casos, bueno, pues puede haber una parte de razón. Cuando se produce eso, además, hay que decir que esta casa tiene un consejo de informativos. El consejo de informativos la semana pasada, si no recuerdo mal, emitió una nota informativa precisamente quejándose de uno de los presentadores de la casa, que por la mañana había dicho una cosa que no era exacta, porque el consejo informativo lo saca, lo dice, etcétera, etcétera. Pero no tenía que ver en ese caso con la pluralidad. Lo digo por dejarlo claro. No, en ese caso era por un comentario que no era exacto. Dos cosas. No, en ese caso era exacto. Una cuestión es que una información, y por supuesto el Consejo de Informativos está para determinar cuando no se plantean informaciones exactas, pero en ese caso no era una cuestión de pluralidad. No, en este caso no era pluralidad, era de precisión de una información. En otras cosas lo ha dicho el Consejo de Informativos cuando considera que algo no se ha hecho de manera oportuna, y a lo largo de este año también ha pasado, creo que una o dos veces más. Entonces, de lo que pasa ahora frente a otras épocas oscuras en esta casa, en RTV, es que ahora no hay acusaciones por parte del Consejo de Informativos de que se esté manipulando la información. Ya digo, efectivamente la semana pasada el Consejo de Informativos de esta casa se quejó por una información inexacta, eso es verdad, pero no se ha dicho que no haya suficiente pluralidad, ¿no? Desde luego todo puede ser mejorable, pero claro, que quien pretenda dar lecciones es el Partido Popular, que efectivamente, como estábamos comentando, la Televisión de Galicia tiene protestas consecutivas y sucesivas durante muchísimo tiempo, o que dirige Telemadrid como la dirige, o Canal Sur, etcétera, pues creo que, o por ejemplo que cerró la televisión pública valenciana, Canal Nou, ya no digo Apunt, sino Canal Nou hace 10 años, pues hombre, claro, creo que no es quizá la formación más pertinente. Yo siempre soy partidario de que los consejos de administración y las televisiones públicas se rijan por las normas de pluralidad, de imparcialidad, evidentemente, y que además los consejos sean, en la medida de lo posible, lo más pactados posible. Y de hecho creo que el gobierno quizá no estuvo fino cuando el año pasado, por ejemplo, planteó por Real Decreto Ley un consejo de administración totalmente distinto, aunque también hay que recordar que intentó renovar el consejo de administración porque había vencido su mandato y no lo consiguió. Lo que tampoco se puede normalizar es que las instituciones estén paralizadas durante años y años. Claro, el riesgo que tiene, digamos, es que volvamos a unas televisiones de partido, y ese no debe ser el objetivo en ningún caso. Pero yo sobre todo me fío mucho de los profesionales de esta casa, que lo son y que defienden con uñas y dientes la pluralidad informativa y la imparcialidad informativa en todos los espacios, y desde luego en este programa, en los informativos y en otros se está dando. Por lo tanto, en estas dos cosas también estoy de acuerdo. Además, efectivamente, una cosa es renovar un consejo de administración y otra cosa es poner a jefes de prensa o jefes de gabinete de tu partido político en un consejo de administración de una televisión pública. Yo creo que tenemos hoy una prueba fenomenal, ¿no?, para testar esto que estamos diciendo, porque habéis manifestado, por ejemplo, estar a favor de la libertad de la crítica, incluso de algunas de las críticas que subyacen. Entonces, si seguimos compartiendo mesa, querrá decir que Televisión Española es plural. Si os despiden esta misma tarde, ¿no?, pues confirmaremos lo que dice Feijóo, y estoy seguro que va a ser nosotros. lo primero, que vamos a continuar. Claro, que vamos a continuar. Nadie, ¿Qué significa? Que vamos a continuar con pluralidad de opiniones y a favor y en contra y haciendo críticas. El robo y la filtración del vídeo de la reunión del CECOPI del día fatídico de la Dana que emitió esta casa, que emitió Radio Televisión Española, ya el
Sí, Televisión Española lo emitió el pasado miércoles con el sonido ambiente, que esa es la clave de esta cuestión. Estas imágenes ya las compartió Apunt en su día, pero sin ese sonido de ambiente. Ahora la cadena autonómica dice que va a interponer una denuncia porque quiere aclarar quién robó y difundió estas imágenes que estaban en el sistema y que en principio los trabajadores tendrían prohibido difundir, extraer de la televisión autonómica. Todo esto lleva a varias contradicciones porque hace 6 meses Emergencias dijo que no había más material audiovisual y, claro, por una parte este audio que no conocíamos hasta ahora y también en estas imágenes se ve que hay un cámara de una productora contratado por Emergencias para eventos y coberturas de emergencias. Por lo tanto, habría otras imágenes de las cuales hemos preguntado a Presidencia y no nos han respondido si esas imágenes existen todavía o no, o si están guardadas o han desaparecido. De hecho, gracias a él, la oposición cree que tanto el vídeo del CECOPI, que les mostramos en exclusiva en Radio Televisión Española, como el que grabó Emergencias de la Generalitat, deberían estar en manos de la jueza. La magistrada, por cierto, hacía tiempo que los había solicitado. Que exista ese vídeo de la reunión del CECOPI y que la Generalitat Valenciana negara su existencia. Y muy relevante que después de haberla negado no pase ni siquiera nada. Como se dice en mi casa, nada, absolutamente nada, porque hay un vacío legal que es muy grave. 6 meses de cinismo político, 6 meses de opacidad institucional. Es que la propia jueza de Catarroja, que yo desde aquí le mando mis felicitaciones, esta señora ya se ha quejado muchas veces de la falta de documentación que hay. Es que no puede llevar a cabo bien la instrucción. Y es crucial el elemento de la alerta, el momento en el que se mandó la alerta, quién la mandó, quién estaba allí. Todo esto es esencial. De hecho, ella está recopilando incluso información de la EMET, de Iberdrola, qué información manejaban, si esos indicios que manejaban se pudieron o no se pudieron comunicar, si el 112 pudo o no pudo acceder a eso. Es que es importantísimo y está haciendo una instrucción muy cuidadosa y es alucinante que aquí el señor Suárez, que si no me equivoco fue el que dijo que no había ningún vídeo a El País, vaya ahora a testificar y tendrá que decir la verdad. Se tendrá que desdecir de lo que dijo al País en su correo electrónico. Valderrama parece ser este consejero ya ha admitido que existe ese vídeo y se ha puesto a disposición de la justicia. Claro, ya todos bajándose los pantalones en el último momento. Nadie se acuerda de las víctimas. Nadie se acuerda de las víctimas. Es una vergüenza. A mí también de la información me ha escandalizado un poco que no haya consecuencias jurídicas. Es que las administraciones tienen la obligación de decir la verdad cuando le pides algo por transparencia, pero no pasa nada si no la dicen. Entonces, una obligación un poco, ¿sabes? La obligación sin castigo, pues, cuando se incumple la obligación, claro, es media obligación. Me ha llamado la atención. No lo va a tener tan fácil delante de la jueza declarando en calidad de testigo y yo creo que va a aflorar esa mentira y creo que va a tener, es una capa más del enorme problema político que tiene el gobierno de la Generalitat, singularmente Mazón. Hay una pregunta, hay una prioridad, hay un asunto para todos los que quieran honrar la memoria de los fallecidos en la Dana, y es esclarecer hasta el más mínimo detalle, para todos los que quieran hacerlo desde la política, desde los medios y desde la justicia, y es esclarecer hasta el más mínimo detalle qué hizo Mazón y qué hizo su gobierno y qué hicieron sus subalternos durante aquel día. Y da toda la impresión de que el Partido Popular no está entre quienes quieren que eso se esclarezca, que Mazón no está desde luego entre quienes tienen la menor intención de que eso se esclarezca. Es más, está en quienes militan activamente en que eso no se esclarezca. Márquez. La periodista que estuvo con Carlos Mazón, aquella tarde fatídica, efectivamente, en el Ventorro, ya ha cambiado la declaración. Ya ha tenido que cambiar la declaración. Y yo creo que la persona que han llamado como testigo, pues también tendrá que cambiar la declaración y entregar la grabación. Para mí, la pregunta de este caso es: ¿quién no tomó la decisión teniéndola que haber tomado? Es decir, ¿qué cargo de la Generalitat de Cataluña? Además, yo creo que está protocolizado. Pero bueno, si es la consejera o la vicepresidenta, ¿por qué no tomó la decisión? Y si no tomar la decisión estaba relacionada con que Carlos Mazón o no aparecía o no estaba en condiciones de tomar esa decisión. Para mí esa es la clave. Ya después veremos el asunto penal, que me parece bastante complicado.
Después me parece complicado, no imposible, pero me parece complicado que haya que establecer una relación directa entre el aviso y las muertes que se pudieron evitar. Que creo que efectivamente se pudieron evitar muchas muertes, pero eso hay que demostrarlo personalmente. Pero para mí la clave de este asunto, y no tengo la menor duda de que se terminará sabiendo, es quién no tomó la decisión que tenía que haber tomado. ¿Quién estaba en lo alto de la pirámide de jerarquía de la gestión de emergencia para haber mandado aquella noche la llamada a los teléfonos móviles? Y si no la tomó porque Carlos Mazón no estaba presente. Cuestión de mes y medio, el próximo 29 de octubre se cumple un año de la Dana, la peor riada en la historia de España. Una tragedia que ha provocado 229 víctimas mortales. A día de hoy, casi 11 meses después, aún quedan muchas preguntas, muchas dudas sin responder. Ha pasado casi un año. Y todavía muchas preguntas en el aire para quienes lo perdieron todo. El CECOPI se reunió a las 5 de la tarde. A esa hora varias poblaciones ya estaban inundadas. El primer aviso a los móviles no llegó hasta las 20:11. En sede judicial, Salomé Pradas, la responsable de emergencias el día de la Dana, declaró que las decisiones en el CECOPI no las tomaba ella, sino los técnicos. Pero en estas imágenes grabadas por Apunt y desveladas por RTVE, en esa reunión se escucha a Pradas... Posem també lo de les vías de comunicación, que no me será el 112. Dando indicaciones que después se reflejaron en el aviso a los móviles. Meterlo del texto, por favor, lo del arroba... Tras su emisión en TVE, la jueza ha pedido que se aporten estas imágenes. En ellas se puede ver cómo una segunda persona graba el encuentro. Según el diario.es, es un cámara que trabajaba para la Generalitat. Una grabación que tras negarla, ahora el gobierno valenciano dice... Son meramente recursos periodísticos. Si la jueza pidiese algún recurso, por supuesto, máxima transparencia y colaboración. El día de la mayor catástrofe en la Comunidad Valenciana, Mazón no estaba en las primeras horas del CECOPI. Dio varias versiones sobre dónde se encontraba. Fue un almuerzo de trabajo y ya está. Era una comida previamente establecida para hablar del futuro de la televisión. Sobre su llegada a la reunión en el centro de coordinación, el presidente sostenía... Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. Pero en febrero de este año, cambio de versión. 20 y 28 llegué al CECOPI. Ese mismo día el Gobierno difundió esta imagen. Mazón entrando al CECOPI a las 20:28. 17 minutos después de que se lanzara la primera alerta. ¿Pero quién cambió la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuándo es. De esta manera se negaba la idea de que el día de la Dana se esperase al presidente para emitir la alerta a la población. Un aviso que, según la jueza del caso, llegó tarde y podría haber evitado muchas muertes. Varios testigos presentes aquel día en el CECOPI confirman a RTVE que Mazón ya se encontraba dentro del edificio en torno a las 8 menos cuarto, antes de enviar ese aviso. El relato de la periodista que comió con Mazón aquel día, Maribel Vilaplana, asegura que durante la comida el presidente empezó a recibir varias llamadas que interrumpieron su conversación. Una comida que empezó a las 3 y se alargó hasta las 18:45. ¡Mira que nos hemos librado! Momento en el que la catástrofe ya golpeaba con fuerza varios municipios. La jueza ha incorporado recientemente esta misiva a la causa, que continúa investigando. Se incorpora prácticamente todos los días, y sobre todo porque al final tengo la sensación de que no podemos avanzar, porque desgraciadamente cada día nos vuelven a llevar al 29 de octubre. Y es verdad que eso cuesta mucho de digerir a quienes estábamos y a quienes teníamos la responsabilidad de estar en aquel lugar, pero sobre todo a quien más duele es a quienes necesitan pasar página por encima de todo y poder rehacer su vida de alguna manera, y cada vez les cuesta más. Usted, delegada, siguió parte de la reunión del CECOPI ese día de la Dana. ¿En qué momento exacto tuvo usted conocimiento de la presencia del presidente Carlos Mazón? Yo lo vi después de que se enviara el S-Alert. Es el recuerdo que tengo, siempre lo he dicho así, que yo vi al presidente de la Generalitat en pantalla una vez ya se envió el S-Alert.
No sé si podría llegar a afinar la hora, delegada. Es que es altamente difícil poder precisar los minutos en una tarde que fue, en un día en realidad, porque yo quiero en esto ser muy clara, y es que el 29 no empieza a las 5 de la tarde, el 29 empieza el 24 de octubre, que es cuando se pone en marcha el Plan Especial de Inundaciones. Y el día 29 fue un día larguísimo, lleno de llamadas, de momentos de mucha tensión, y desde luego a las 20:11, cuando sonó la alarma, ya era un momento de muchísima tensión. Sé que lo vi cuando ya había sonado la alarma. Es decir, después seguro de las 8:11 de la tarde, que es cuando suena la alarma. Esa alarma que se lanza... Que no es lo que dijo él, porque él dijo algo así como que había llegado al principio, en una comparecencia que tuvo en las Cortes Valencianas, nunca dijo que había llegado a las 20:28, dijo que había llegado pues antes, ¿no? No precisó la hora, pero siempre todo el mundo entendimos que él había llegado antes y que por lo tanto estaba allí hasta que luego mandaron el Saler. La periodista que estaba comiendo con él, en una carta que ha difundido a los medios de comunicación, ha dicho en los últimos días que cuando estaban en la comida, esa comida era constantemente interrumpida por las llamadas que estaban entrando para mantenerle al presidente Mazón al tanto de lo que estaba sucediendo. ¿A usted le comunicaron que el presidente Mazón estaba al tanto? No hablamos sobre el presidente Mazón, pero lo que desde luego es claro es que hemos escuchado muchas versiones al respecto de esas horas. Hemos escuchado que no había cobertura en el Ventorro, hemos escuchado que estaba incomunicado, hemos escuchado que estaba en el Palau de la Generalitat, también a esas horas. Es que han sido muchas versiones diferentes a lo largo de estos meses que, dependiendo también de las circunstancias que se han dado, han ido variando. Y esto pues es la carta de Maribel Vilaplana, lo que arroja es otra versión diferente, pues que viene a abundar en que no ha quedado claro qué es realmente lo que pasó, o realmente lo que más interesa, que es qué estaba haciendo el presidente de la Generalitat el día más catastrófico para la Comunitat Valenciana, en las horas más críticas, porque hay una cosa que es clara, y es que si estuvo hasta las 19:40, hasta las 18:45 en el Ventorro, hay unas horas clave que son en las que la consellera de emergencias, su consellera de emergencias, cuando ya está activada la UME, cuando estamos en nivel 2, cuando sabemos que hay gente que está ya ahogándose y muriendo porque lo tienen en todas las llamadas que hemos conocido, el presidente de la Generalitat no le cogió el teléfono a su consellera. Claro, esas son cuestiones que, aunque intentan dar vueltas, han aparecido también en las llamadas que se han puesto a disposición de la jueza de instrucción de Catarroja. Uno de los últimos testigos en declarar ante la jueza ha sido el jefe del consorcio de bomberos, que ha detallado, como lo han hecho muchos otros antes, cómo estaban entrando esas llamadas de emergencia durante horas antes de las 8:11 de la tarde, que es cuando se lanza ese mensaje de esa alerta. Ustedes, cuando Emergencias de la Comunidad Valenciana recibe esa avalancha de miles de llamadas, subrayo, ustedes están reunidos en el CECOPI. Durante esa reunión en el CECOPI les comunican a ustedes que se están cayendo los teléfonos de gente llamando, diciendo necesitamos ayuda, envíenosla cuanto antes. En las primeras horas no hablaron sobre las llamadas del 112. Fue después, a partir de las 7, cuando ya habíamos visto que había caído el puente de Picaña, que yo insistía permanentemente en que por favor enviaran el Saler a toda la provincia, porque inicialmente ellos pensaban enviar el Saler solo a la zona del Magro, de la zona que era abajo de la presa de Forata, y yo insistía en que mandaran a toda la provincia, que por favor, que la alcaldesa de Paiporta me estaba diciendo que en su pueblo se estaban ahogando. Y es verdad que ahí sí que dijeron que eran muchos más los que estaban diciendo algo similar. Ahí, pues después ya intuyes que a esas horas pues ya sabían, por supuesto, las miles de llamadas y las miles de avisos que se habían producido sobre lo que estaba pasando allí, pero a nosotros esa información en el CECOPI no nos la dieron. Entonces, reconstruyendo, según los testimonios ante la jueza que estamos conociendo y los de ustedes que estaban presentes en el CECOPI, los testigos dicen que había llamadas de emergencia,
desde primera hora de la tarde, miles de personas pidiendo ayuda. A ustedes no se lo comunican en esa reunión y el mensaje, esa alert, se envía a las 8:11 de la tarde, aunque estaba redactado mucho antes. ¿Por qué no se envió, delegada? Claro, es ese... Cuando hemos visto el vídeo que ha publicado Televisión Española, venimos a confirmar algo que podíamos intuir, y es que el ES-Alert ya estaba escrito cuando a nosotros nos comunican que lo van a enviar. Hay que pensar que a nosotros, antes de las 6 de la tarde, nos cortan, nos dicen, vamos a pensar qué vamos a hacer, porque esto era, hablando de Forata, había una preocupación enorme, porque si la presa de Forata colapsaba, podían ser hasta 4 metros de altura de agua, que podían llegar a municipios donde viven más de 20.000 personas, y podía llegar a 4 metros, el drama era tremendo, y nos dijeron, vamos a cortar, vamos a pensar, y ahora os diremos qué vamos a hacer. Eso se alargó en el tiempo hasta las 7, y cuando nos conectaron, nos dijeron que iban a mandar el ES-Alert. Dábamos por hecho que el ES-Alert, pues ya, bueno, lo tenían claro que lo iban a enviar. Allí yo pregunté si iba a llegar a todo el mundo, que era mi principal preocupación, porque necesitábamos que era Paiporta, que yo era lo que sabía, porque había hablado en ese momento. A partir de ese momento es verdad que sí que empecé a recibir llamadas de otros alcaldes, también de la zona del Barranco del Pollo, que me estaban dando una información similar. Y volvieron otra vez a cortarnos para escribir el ES-Alert. Y cuando ustedes le interrumpen la comunicación, ¿qué explicación les dan? Porque iban a en la primera vez, sí, bueno, que iban a pensar. En las distintas interrupciones que se producen, nos dijeron que a ustedes les desconecten. Nos dijeron que ¿qué explicación le da la Generalitat Valenciana? Que iban a tomar una decisión. Es que esta es también un ejemplo de... O sea, es una muestra clara de que efectivamente ellos tienen la responsabilidad de tomar las decisiones respecto a cómo tienen que tomar las medidas de emergencia, porque es que ellos tenían toda esa información. Nosotros desconocíamos cuáles eran el número de llamadas ni el contenido de las llamadas, porque ahí no se explicó. Yo sabía que estaba la unidad militar de emergencias en Utiel, que estaba teniendo graves problemas para acceder al municipio de Utiel, que se estaban produciendo los rescates de una manera muy dificultosa, porque el acceso era imposible, porque estaban completamente anegadas las calles. Teníamos la preocupación de Forata. Y a las 7, yo siempre lo he dicho, porque esta es una cuestión que es importante, que cuando estás en el lado de la verdad, pues no tienes que cambiar de versión y siempre dices lo mismo, ¿no? Yo vi que caía el puente de Picaña a través de los medios de comunicación y lo vi en una imagen y fue justo cuando cuando hablé con la alcaldesa y ya nos conectamos a CECOP y ahí lo pude exponer. Pero a mí de todo esto lo que realmente me preocupa es que la población, los valencianos y las valencianas hoy más que nunca en la reconstrucción necesitamos y necesitan confiar en las administraciones, en las instituciones, que somos claves para esta reconstrucción. Y la Generalitat es una institución fundamental porque es la administración que está en el territorio. Hoy los valencianos no pueden confiar en la Generalitat mientras tengan a un presidente que hace manipulaciones de audios, esconde imágenes o simplemente reescribe un relato permanente. Y eso, además de no ser confiable, también genera un dolor tremendo en quienes necesitan ya de una vez por todas pasar página, y así es imposible. Delegada, a través del vídeo que emitimos en esta casa en Radio Televisión Española, que es un vídeo grabado dentro del CECOPI, vimos a la consejera Salomé Pradas dando instrucciones clarísimas a los equipos que estaban ahí. Pero ella dice que fueron los técnicos quienes redactaron, quienes enviaron el mensaje, quienes se encargaron de esa gestión. ¿Esta versión de la consejera Salomé Pradas coincide con lo que usted vivió? Esta parte yo no la vi, porque estábamos apagados. Además, hay una cosa que se ve justo al principio de la imagen, y es que al principio del todo, cuando se ve el primer destello de la imagen, la pantalla está apagada, está en negro, porque estábamos en negro. Y luego encienden. De hecho, ella me pregunta, me dice, ¿os conectáis? Y yo le respondo, porque se intuye, ya estoy conectada. Y dice, no, es que no te veía, porque lo estaban encendiendo.
Por lo tanto, yo no sé lo que pasó, pero es evidente que ella dijo que lo habían escrito los técnicos y durante la instrucción ha pasado gente a dar su testimonio donde les indicaron que no se podía enviar hasta que no tuviera el ok de la consellera en este caso. Y la consellera, entiendo, pues que esperaba el ok de quien no le cogió el teléfono en las horas más críticas, que le llamó 2 veces. La juez ha ofrecido al presidente Carlos Mazón que declare como imputado, acompañado de su abogado, precisamente en esta causa, para que pueda aclarar qué es lo que sucedió ese día. ¿Usted cree que debería declarar Mazón de forma voluntaria ante la jueza, delegada? Yo creo que desde luego contribuiría a arrojar más luz. Él siempre ha dicho que, por supuesto, va a colaborar con la justicia. Tiene una oportunidad clarísima para hacerlo. Yo fui como testigo y le aseguro que a mí me resultó reparador. Vamos a ampliar nuestra conversación al resto de compañeros de la mesa. Raquel, adelante. Delegada, buenos días. Ha dicho que los ciudadanos en Valencia necesitan confiar en las instituciones y es algo que se rompió no solo porque no se les avisó de lo que parece que todo el mundo sabía por separado, pero todo eso que mucha gente sabía no se comunicó a las personas que debían saberlo para autoprotegerse, pero también en los primeros días hubo una ruptura absoluta de la confianza con el Gobierno, con cualquier institución prácticamente que apareciera por allí, y Paiporta, con la visita de los Reyes, creo que es el ejemplo, ¿no? De cara al funeral del día 29, quería saber también, como delegada de Gobierno, qué dispositivo, porque es muy lamentable, ¿no?, que haya esa ruptura, que se ve en la calle y que se ven insultos, etcétera, ¿no? ¿Qué dispositivo policial o cómo se ha organizado ese funeral y si contempla esta ruptura institucional que desgraciadamente se ha dado y que debería recuperarse? Yo voy a contestar, pero antes tengo que decir que efectivamente los primeros días fueron días muy difíciles, muy duros, en los que la gente necesitaba por encima de todo la ayuda urgente, pero la situación era absolutamente desbordante. Y el Gobierno de España, el día 30, antes de que saliera el sol, tenía 1.200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias desplegados ya en el territorio, que habían venido desde 5 puntos distintos del país y estaban movilizados y estuvieron trabajando desde el primer minuto. Y lo vimos como cuando llegó las Navidades, que era una fecha donde ya todo el mundo empezó a irse con sus familias, a sus casas, los efectivos del Ejército, de las Fuerzas Armadas, estaban 24/7. Y la gente confió. Por supuesto que al final se ha dado la circunstancia que sí ha confiado. Para el 29 de octubre yo quiero transmitirle que vamos a trabajar con toda la fuerza para que el 29 de octubre sea lo que es un día para rendir homenaje a las víctimas. Tenemos muchos espacios de reivindicación, de confrontación en todo el panorama, pero el día 29, y así se lo he trasladado a la Generalitat y me consta que estoy segura que lo harán y agradezco su colaboración en este sentido, por encima de todo está honrar a las víctimas y a sus familias. Brunet. Sí, delegada, yo quería preguntar sobre la investigación judicial, ¿no? Y lo digo porque hemos escuchado recientemente mucha defensa de la independencia de la justicia y al mismo tiempo la jueza Nuria Ruiz de Catarroja lo que ha denunciado es precisamente acoso respecto de su trabajo, falta de respeto, incluso creo que en alguno de sus autos hablaba de machismo atroz, porque alguno de los letrados del caso quería investigar a su marido y por su posible influencia en la investigación que ella estaba haciendo. Claro, mi pregunta es, en definitiva, sobre la autoridad, digamos, y el balance que cabe hacer de los muchos meses de investigación judicial. Mire, yo sobre este asunto siempre pienso que las mejores personas para valorar el trabajo judicial que está haciendo la jueza son las víctimas. Y a mí me cuesta entrar a hacer valoraciones en el ámbito judicial y de la instrucción, porque creo que nuestro papel de la parte política es hacer valoraciones políticas, y las valoraciones judiciales lo único que van a hacer o intentar entrar en valoraciones sobre el trabajo que se está haciendo solo van a interferir en una instrucción que es costosa, que es difícil y que además conlleva muchísimo dolor detrás. Por lo tanto,
yo en esto me gustaría que sean las víctimas las que puedan hacer la valoración sobre el trabajo de la jueza de instrucción y sobre toda la instrucción en su conjunto, y no hacer valoraciones políticas, porque creo que distorsionan absolutamente también el trabajo de la jueza. May. Delegada, hablaba usted de la confianza en las instituciones y de las víctimas. Uniendo esas dos patas, las críticas que hay a las ayudas que no están llegando, a las ayudas del Gobierno, lo hemos visto incluso por parte de la propia Generalitat quejándose. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Están llegando las ayudas a las víctimas? ¿Ha fallado la burocracia? Fíjese, yo no valoro el trabajo de la Generalitat ni las ayudas de la Generalitat y por lo tanto no amplifico los bulos. La realidad es que el Gobierno de España en este momento tenía 245.000 solicitudes de algún tipo de daño que habían sufrido las familias. 245.000 familias, que casi 90.000 viviendas, 100 y pico mil coches, que hoy por hoy el 97% de todas esas ayudas, de las 245.000 solicitudes que se han pedido, 97% están pagadas. Entonces, ¿es un bulo que no están llegando? Bueno, es una cuestión de juntar las cifras de otras cosas, de juntar cifras, por ejemplo, de las ayudas de protección civil, que son subsidiarias y que son para aquellas personas que no tenían las ayudas, o sea, que no tenían un seguro, que estaban desamparadas ante una protección que le damos a través del Consorcio de Compensación de Seguros, pero esta es la realidad. Hay una movilización de 16.600 millones de euros, de los cuales 7.000 ya se han inyectado en la provincia de Valencia, 3.600 en ayudas directas a las familias a través del Consorcio de Compensación de Seguros. Hay 20.000 personas agricultoras y agricultores que también se han visto beneficiadas de alguna manera por las ayudas del Gobierno, y desde luego todas las infraestructuras. Por primera vez en la historia, el Gobierno de España ha asumido el 100% de los gastos que los ayuntamientos van a tener que asumir para reconstruir los municipios, que son 1.700 millones de euros. Hoy vamos a tener municipios que no tenían alcantarillado, que van a tener alcantarillado, porque la intención es que estén mejor que el 29 de octubre, que sean más resilientes. Para eso hemos añadido 500 millones de euros para poder reponer todo el sistema de alcantarillado, e incluso aquellos que no tenían, por ejemplo en Catarrocha, que no había alcantarillado, hoy, gracias también a este compromiso, podemos hacerlo. 9 de cada 10 euros que se han invertido, según un informe de la IGAE, en la DANA, hasta la fecha de hoy, 9 de cada 10 son del Gobierno de España. Pues Pilar Velarde, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Quedaba una pregunta, perdona, la de Ana. No, hablaba del consorcio. El consorcio no es el Gobierno, el dinero del consorcio no lo pone el Gobierno. Usted ha dicho al comenzar la entrevista, todos los días pienso en ese día. ¿Hubiera hecho algo de forma distinta? Todos los días, absolutamente todos los días pienso en ese día y pienso en qué pude haber hecho más y en qué pude haber hecho mejor, pero es que creo que eso es humano. Esa es una pregunta, pues probablemente haber sido más insistente, haberle, en vez de cuando llamé a las 12 de la mañana y le dije a la consellera, oye, por favor, pídeme la UME, y no me la pidió, haberle dicho, me la pide sí o sí, porque es intolerable, haber salido a los medios de comunicación. Ahora sé que podría haber hecho cosas, que podría haber denunciado de una manera más clara, cosas que a mí me parecían que no estaban a la altura de alguien que tenía que estar al frente de una emergencia. Pues ahora sí, Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Muchas gracias por